bienvenidos a un espacio más para pues entender, para analizar, para contextualizar qué está pasando con los grandes temas que nos preocupan a México en este 2023 y de cara al 2024. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenos Muy días. bien, Tere, aquí listo. Bueno, pues hoy tenemos, de verdad que nos sentimos muy, muy contentos y es un privilegio tener la oportunidad de platicar con el maestro Gilberto Guevara Niebla. Él es un profesor, un periodista, un escritor, pero además es un gran experto en temas de educación. Él, a lo mejor ustedes no lo saben, pero fue biólogo, es biólogo de origen, pero es un hombre que se ha dedicado toda su vida a la educación, a la pedagogía, es un gran conocedor de este tema, fue el iniciador de las encuestas de evaluación de la situación de la educación en México, ha recibido cualquier cantidad de premios, reconocimientos, doctorados honoris causa, es maestro de la Universidad de México, ha sido un periodista comprometido. Platicábamos antes de empezar el programa, pues que él formó parte del Consejo Nacional de Huelga del año de 1968, sufrió persecución, cárcel, y aquí sigue don Gilberto Guevara Niebla ilustrándonos, iluminándonos el camino en este tema tan importante. Yo creo que no hay otro más importante como la educación en México. Así que Jaime Guerrero y yo, Gilberto, de verdad, qué honrados de que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Yo me siento muy honrado con la invitación y estoy para servirles. Podemos comenzar a charlar. Muy bien. Pues mira, déjame contarte que muchas de las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube, dice Tere que hacemos un programa, hacemos como 30, pero bueno, aquí el tema, muchos nos pidieron, hablen sobre educación, y entonces Tere y yo dijimos, pues, ¿quién mejor que Gilberto Guevara? Que además de todo lo que dice Tere que ha sido, también ha sido funcionario en temas educativos, que eso me importa mucho porque no eres de fuera, digamos, lo has visto desde dentro. A ver, empecemos por lo general, un panorama de la educación en México hoy en comparación con el mundo y con nuestra historia. Ya sé que es una pregunta difícil, larga, pero bueno, adelante. Bueno, yo creo que para conocer el estado actual de la educación, sobre todo la educación básica, pues hay que volver los ojos a finales del siglo XX, en donde el sistema educativo conoció una expansión sin paralelo, prodigiosa, diría yo. Y digamos que en 1950 teníamos 3 millones de alumnos y el año 2000 tuvimos 30 millones de alumnos. Es una multiplicación por 10, lo cual fue espectacular, pero creó un desacuerdo entre la oferta y la demanda. Es decir, la política mexicana fue abrir las puertas a la escuela, pero a la hora de ver las finanzas, los recursos que se necesitaban para enfrentar ese crecimiento espectacular, pues no hubo recursos suficientes. Entonces, ese crecimiento fue acompañado por insatisfacción en muchos rasgos de la educación nacional. La infraestructura decayó, se ha carecido de equipos, pero sobre todo el rasgo más dramático es que los aprendizajes se derrumbaron. Y si ustedes ven la educación en el siglo XXI, pues estamos sufriendo todavía las consecuencias de esa gran tendencia. Tenemos un sistema educativo que es dominantemente pobre, pobre en lo material y pobre en lo académico.
con maestros mal pagados, con salarios bajos, muy subestimados los maestros por las autoridades educativas, acomodados en un sindicato oficial de carácter corporativo. Tanto la escuela como los maestros están oprimidos, digamos, por ese sindicato y por la Secretaría de Educación Pública. Entonces tenemos un profesorado muy castigado por las circunstancias, sobre todo por las políticas salariales, pero sobre todo yo creo que lo más lastima a los profesores es la declinación de su prestigio social. Dado que cayeron los aprendizajes, la gente tiende a culpar a los maestros de esa caída de los aprendizajes, lo cual creo que todos estamos de acuerdo, es injusto. Pero lo que sí es real es que ha habido un abandono al sector educativo durante los años que han transcurrido en este siglo XXI. Y este abandono se ha hecho más marcado con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de Educación Pública. López Obrador ha castigado duramente el presupuesto educativo. Es decir, un compromiso histórico del Estado respecto a los profesores fue mejorar la condición de las escuelas normales. Bueno, están en total olvido las escuelas normales. Digamos que el dinero de educación se ha ido a las becas. Ha habido una especie de distorsión presupuestaria, no sé cómo encontrar la imagen para representar lo que pasa, una canalización de los recursos educativos unilateral hacia las becas, que son, como todos sabemos, programas que tienen un contenido político clientelar. Entonces, ese dinero que se va a becas, pues castiga a los otros sectores de la educación, las normales, la formación continua de profesores, la infraestructura de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo, sobre todo con la tragedia que vivimos con la pandemia, se puso en evidencia que se necesitaban computadoras, se necesitaba incluir la educación a distancia en el sistema educativo, y eso significaba gastar, invertir, poner dinero para que los profesores, las escuelas tuvieran internet y tuvieran computadoras, y que los alumnos también tuvieran computadoras. Pero lo que otros países hicieron sin chistar de inmediato, yo estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Alemania, en los países nórdicos. Ellos dedicaron cantidades enormes durante la pandemia a la tecnificación de las escuelas. Y eso no ocurrió en México. Todavía hasta la fecha, nadie ha planteado en el sector educativo ese problema como un problema real. Pero quienes están en las escuelas en la actualidad, digamos en preescolar, en primaria, en secundaria, en media superior y superior, saben que la pandemia produjo efectos o consecuencias irreversibles. Y uno de ellos es precisamente el de buscar como complemento a la enseñanza presencial la enseñanza a distancia. Entonces la demanda potencial por tecnificación, por incorporar la computación al proceso de enseñanza-aprendizaje es enorme en el sistema educativo, pero está desatendida. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha cometido muchos errores en la educación. En primer lugar, echó abajo la
reforma educativa del sexenio pasado sin evaluarla, sin pensar, sin reflexionar, como una medida meramente política. Quería ganarse como clientela a los maestros. Bueno, la verdad es que la consecuencia es que esa reforma, que fue muy importante, pudo haber tenido continuidad y no la tuvo. Se interrumpió brutalmente. Pero no hubo otra reforma. No fue sino hasta el año pasado, 2022, en enero, que se dio a conocer una idea, un proyecto de nuevos planes de estudio para la educación básica. Este proyecto fue presentado por el señor Mars Arriaga, que es bastante conocido en los medios. Este señor Mars Arriaga coordinó un grupo y preparó unos planes de estudio que dio a conocer el 1 de enero de 2022. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el nuevo plan de estudios es un delirio teórico, conceptual. Lo que hace Mars Arriaga y sus colegas que diseñaron este nuevo plan de estudios es abandonar totalmente la herencia educativa de México, calificar de neoliberal a la educación que hoy existe y proponer una educación popular, desde luego, una educación comunitaria, una educación que va dirigida al pueblo. Y este cambio fue un viraje, como ustedes comprenderán, de 180 grados o de 360 grados en nuestra experiencia educativa. De repente hay que dejar la educación tal y como la habíamos conocido, la educación que recibimos de niños, la educación que imparten, están acostumbrados los maestros a impartir en educación básica. Y propuso una ruptura radical en donde había que empezar de cero toda la obra educativa, desde una perspectiva no moderna. Lo que estos hombres, los autores de esta reforma, condenan es a la modernidad. No quieren saber nada de la modernidad. Y como el individuo caracteriza la modernidad, castigan la figura del individuo. Ellos piensan que si educan al individuo, estarán fomentando el neoliberalismo. Por lo tanto, ellos tratan de fomentar los valores colectivos, no individuales. El valor colectivo es la comunidad. Entonces, la idea muy audaz que proponen es cambiar el centro de gravedad de la educación de la escuela hacia la comunidad, entendiendo que la comunidad es la población que rodea a la escuela, el barrio, la comunidad, la ranchería, el coto, etcétera, ¿no? El espacio geográfico poblacional que está en el entorno escolar. Y bueno, como ustedes pueden imaginar, esto es un delirio tanto conceptual como práctico, que de llevarse a cabo, pues traerá consecuencias absolutamente desastrosas para nuestra educación. Ahora, Gilberto, tocas, lo explicas, has hecho un resumen formidable de veras de lo que está sucediendo, pero, a ver, tú fuiste el primer maestro, pues que te diste cuenta de la necesidad de evaluar los conocimientos de los niños, sobre todo en materias básicas como comprensión de la lectoescritura, aritmética, matemáticas, y ya íbamos mal.
de acuerdo a la prueba enlace, y tú lo sabes muy bien, Sí, ahí teníamos un problema. Esto se corroboró con la prueba PISA de la OCDE, en donde salían los mismos resultados. exacto. Y a ver, después de la pandemia no se ha hecho ninguna evaluación, sino que no sabemos qué sucedió con estos niños que, como pudieron, algunos más y algunos menos, recibieron esto tan importante que tú señalas de la educación a distancia. No solo eso, además de que no se evaluó y se analizó dónde había que redoblar esfuerzos para compensar pues los años sin asistir a la escuela. Ahora hay este cambio que me gustaría saber si tú lo consideras puramente ideológico o si esto tiene que ver ya con la forma de enseñar. Estamos en un momento de por sí complicado para el aprendizaje de los niños, viene la pandemia y por si fuera poco ahora, se cambia la forma de enseñar y lo que queremos enseñar. ¿A dónde nos lleva esto, Gilberto? Bueno, es una muy extendida incertidumbre lo que hay ahorita. En realidad, ¿de qué manera cambia la forma de enseñar? Cambian los contenidos educativos radicalmente. O sea, lo que conocimos como matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, civismo, etcétera, desaparece. Ya no hay asignaturas y las asignaturas son estigmatizadas porque solo representan una parte de la realidad. Entonces lo que se proponen estos jóvenes reformistas es presentarnos una visión totalizadora. Entonces inventan lo que se llama campos formativos. Después hablaremos de los campos formativos. Pero lo que es más el orden, el eje, digamos, de la nueva educación es la comunidad. Pero entonces aquí estos audaces pensadores han concebido una educación cuyo eje sean los problemas de la comunidad. No el conocimiento escolar, digamos, queda supeditado a la comunidad. Es decir, la educación se va a producir en el encuentro entre conocimientos escolares y cultura popular. Es decir, en el encuentro entre estudiantes y miembros de la comunidad. Pero esto significa que la ciencia, por ejemplo, pierde su valor o su categoría superior. Y entonces las leyes de Newton van a valer o equivaler a cualquier creencia, superstición, doctrina, prejuicio que reina en la comunidad. La voz de los comunitarios, de los miembros de la comunidad, va a ser tan fuerte como la voz de la ciencia. Pero ¿quién lleva la voz de la ciencia? Pues nadie, porque los estudiantes están orientados no a favor de la ciencia, sino subordinarse a la comunidad. Hay una subordinación de la escuela a la comunidad. La escuela, por su parte, pierde su posición central. La escuela es un espacio que se abre hacia la comunidad. El escenario principal es la comunidad. Y entonces la escuela solo es un lugar de paso. O sea, fíjense qué grave es esto, porque si nuestra educación se va a subordinar a la cultura de la comunidad, pues se está afectando el laicismo. En la comunidad dominan creencias religiosas. ¿Por qué le vamos a dar a una creencia religiosa mayor peso que a un principio científico?
es inaceptable, no solo porque no nos gusta, sino porque atropella la Constitución. Y la Constitución es atropellada en otros aspectos. La Constitución dice que la educación debe nutrirse del progreso de las ciencias, cosa que se olvida. La Constitución dice que nuestra educación debe combatir los prejuicios, la ignorancia y sus consecuencias, dice las servidumbres, los prejuicios, etc. Entonces, fíjense bien ustedes cómo se está abandonando el conjunto de principios que han dado sustento a la educación nacional desde 1945, desde la reforma de Torres Bodet, digamos. ¿Y a dónde nos lleva esta reforma? Pues a una versión populista de la educación. Por ejemplo, en los libros de lengua se dice que vale tanto decir entonces que decir tons. Es decir, dice que chavo es lo mismo que decir buey, etcétera, etcétera. Todo el lenguaje popular es aceptado como legítimo. Entonces la referencia no es, obviamente, la Real Academia o la perfección del lenguaje, que ese ha sido nuestro anhelo a través de la historia, sino degradar el lenguaje para asimilar los, entre paréntesis, mexicanismos, que muchas veces son barbarismos, ¿no? Ese es el panorama, ¿no? Estamos al borde de un desastre. Lamentablemente el presidente en la pasada reunión del 9 de mayo dijo con orgullo que los nuevos libros de texto ya no había manera de pararlos, que el camino estaba libre. Y efectivamente los quieren, ya los están circulando, aunque una juez recientemente dictaminó que no deben distribuirse hasta que se cumplan los procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? Entre otras cosas, consultar a los científicos en educación, a la opinión pública, a los padres, a los profesores, antes de echar circular los libros de texto. Pero ni el presidente ni el señor Marciaga, que es su subordinado, su seguidor, están dispuestos a acatar esas disposiciones. Y entonces, dentro de 2 meses, ya están los libros en los estados, sobre todo los de primer año de primaria. Pero es de presumirse que muy pronto los de otros grados también se enviarán a los estados. El hecho es que esta reforma comienza, según las autoridades, en agosto de este año, o sea, en unas semanas. Maestro, bueno, a ver, Gilberto, sí. Una cosa que nos dejó la pandemia como grandes cosas que nos falta, y qué va a pasar con estas generaciones educadas en estos libros de texto en el contexto mundial. O sea, porque finalmente si México se fue a otro planeta, pero estamos en un contexto mundial muy competido. Sí, ¿Qué va a pasar con estas generaciones educadas con estos libros de texto? Bueno, Jaime, lo que tenemos es una visión de la educación, que es la de estos personajes, que rechaza la modernidad. Nosotros, tú y yo, compartimos la idea de que hay que enfrentarse al desafío de las tecnologías, de la calificación de la fuerza de trabajo, que si no le hacemos caso a ese desafío, México quedará rezagado históricamente, pero no hay por parte del presidente ni por parte de sus funcionarios de educación
ningún interés, más mínimo interés no existe para hacer frente a esos desafíos. Ellos lo que quieren es invertir la educación, en vez de que subirla, bajarla al punto de desnaturalizar el conocimiento escolar y el conocimiento científico y mezclarlo de manera indiscriminada con las formas populares de creencia, de pensamiento, de razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante una crisis política, yo diría. Lo que nos alarma a muchos es que los maestros, no ha habido una gran reacción de parte de los maestros. Tampoco ha habido el debate que se necesita sobre este tema. Entonces, pues, estamos sumamente preocupados porque los proyectos del presidente siguen avanzando y la sociedad, el pueblo mismo, porque yo pienso que los padres de familia, si estuvieran informados de lo que se propone el gobierno, reaccionarían con enojo y con molestia por lo que se intenta hacer. Es decir, degradar la educación de sus hijos, bajarla al nivel de la cultura que domina en la comunidad. Hay una mistificación de la cultura comunitaria, porque yo creo que los autores de este discurso también han mistificado a las comunidades indígenas o piensan mucho en las comunidades premodernas, en el mundo prehispánico, en un mundo que ya no existe, el mundo premoderno de comunidades que se guiaban por la religión, sobre todo por las costumbres comunitarias, en el sentido más tradicional del término. Entonces, esas comunidades ya no existen. Sin embargo, inspiran a estos autores, a estos funcionarios y al mismo presidente. Si uno examina el discurso del presidente desde hace 4 años, pues es lo mismo. Él idolatriza pues, o hace un estereotipo de la comunidad rural y sobre todo la comunidad indígena. Y él piensa que las familias pobres poseen virtudes que no existen en las familias de clase media: bondad, cooperación, espíritu colectivo, etc. Entonces, el mundo que ve, el país que el presidente de la República ve en el futuro, pues es un país de pobres, un país rural, un país disminuido, un país no moderno, sino premoderno. Ese es el país de López Obrador, lamentablemente. Ahora, Gilberto, como comentaba Jaime, pues esto a nivel mundial, es un problema muy serio porque claro, disminuye la productividad, la competitividad de México, hace muy difícil que realmente haya crecimiento y una mejor situación económica para todos. Ya lo vimos en lo que va de esta administración, pues hay más pobres, no menos. Se habla de 4 millones más de pobres. Y con este modelo educativo, pues estaríamos garantizando esto, la falta de competitividad de México frente a otros países en donde al contrario se ha apostado mucho y fuerte por la educación. Sí. ¿Es así, Gilberto? Sí, exactamente. Lo que dicen los autores de esta reforma es que ellos están en contra de formar capital humano. Para ellos, dotar de competencias básicas a la población, como la lengua española, sí, debe haber multiculturalidad, desde luego,
pero la lengua española debe unirnos, no debe negarse ese hecho. El segundo, hay que enseñar a todos los jóvenes las competencias lógico-matemáticas. No podemos dejar que crezcan nuestros hijos sin saber hacer deducciones, inducciones, sumar, restar, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos que nuestros niños estén despiertos y lúcidos ante el mundo de las matemáticas. Necesitamos que conozcan la ciencia. Es más, que conozcan los avances de las ciencias recientes. Necesitamos que conozcan la técnica. Necesitamos que conozcan las ciencias sociales, la política. Hay que formar en la escuela ciudadanos modernos, críticos, reflexivos, autónomos, libres, que sepan juzgar con pormenor y con cuidado y con atención, sutileza, los problemas políticos de México. Entonces, esos nuevos ciudadanos, ¿de dónde van a surgir? Pues no van a surgir de este modelo. Este modelo niega las asignaturas, pero niega también la idea de formar un ciudadano democrático. No está en su mirada, digamos, en su perspectiva, en su enfoque, la idea de formar ciudadanos. Su finalidad es formar poderes colectivos. Claro, ellos explotan mucho. Ellos dicen, ¿nosotros qué queremos formar? Queremos formar agentes de transformación social. Ellos citan reiteradamente a Paulo Freire y dicen, están fascinados porque Paulo Freire decía que la revolución era un acto de amor, lo cual es una demagogia repugnante, ¿no? Porque la revolución no es eso, todos lo sabemos. Pero Paulo así era un demagogo. ¿Tú tienes un libro sobre estos temas, Gilberto? Sí. Tengo un libro que se llama Lecturas para Maestros, donde yo analizo ese planteamiento de Paulo Freire. En fin, hay una orientación, una perspectiva de la educación muy negativa, según estos revolucionarios. Tú sabes que se cita Marx en el primer libro de maestros que se dio a circular. En realidad no han dado a circular ningún libro impreso. Versiones digitales han sido mal difundidas. Ha sido un secretismo lo que ha acompañado esta reforma. Como que tienen miedo, son cobardes los autores porque no se quieren exponer a un diálogo directo con gente que trabaja el tema educativo. Entonces, han rehuido publicar los documentos que publican. Todos dicen documento de trabajo, documento provisional, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que si es provisional, uno no puede hacer evaluaciones categóricas de documentos como esos. Entonces nos inhibe criticarlos. Pero la verdad es que muy poca gente conoce el proyecto integral de las nuevas autoridades educativas, empezando con este señor, Marx Arriaga, que no es la secretaria de Educación la que está mandando ahorita la educación, es el señor Marx Arriaga, en realidad, que como ustedes deben saber, o bueno, algunos sabemos, es protegido de la esposa del presidente. Entonces la esposa del presidente pues es un poder enorme y este muchacho actúa con mucho descaro, con mucha frivolidad, tomando decisiones desaforadas, escandalosas,
y sin ningún remordimiento, ¿verdad? Porque el poder lo protege, lo ampara, el poder presidencial. Jaime. A ver, una pregunta sobre decía yo sobre el COVID. ¿Cómo se puede medir la deserción, la cantidad? Porque los datos también han dejado pues, de fluir. Yo tengo la impresión de que los últimos datos nos hablan de una deserción enorme después de la pandemia, pero además de un atraso, y yo no veo programas de recuperación académica ni de recuperación de los chicos que salieron. Estamos hablando no de chicos de secundaria o prepa, estamos hablando desde chicos de primaria. Exacto. No hay, durante la pandemia que le tocó a esta profesora Delfina, que hizo un papel totalmente desapercibido, mínimo, cobarde y lleno de errores en la Secretaría. Lo único que se hizo fue un programa de televisión pésimo para atender la pandemia. La verdad es que la pandemia tuvo dos efectos educativos contundentes. Uno fue la deserción y otro fue la pérdida neta de conocimientos. Profesores de otros países como Brasil estiman que lo que perdimos en la pandemia son 2 años de escolaridad, lo cual es una monstruosidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, como tú dices, Jaime, lanzar programas compensatorios para responder a la deserción y para responder al rezago o a la pérdida de conocimientos. Pero no hay nada de eso, nada de esto. El sistema educativo sigue marchando con esas grandes lagunas, en lo cual nos está hundiendo todos los días. Cada día que pasa es un día más que descendemos en un pozo profundo del cual, bueno, nos va a costar mucho trabajo salir más tarde, ¿verdad? Ahora, Gilberto, ¿qué podemos hacer todos? ¿Cómo podemos sumarnos a esta lucha para que esto no suceda, para levantar la voz y no permitir que esto termine de consolidarse? ¿Cómo llamamos a la ciudadanía? ¿Por qué no hacemos unos foros? Me imagino que tú tendrás, pues por tu larga trayectoria, fuiste subsecretario de Educación en 2 ocasiones, en 2 administraciones. ¿Qué podemos hacer para llamar la atención, para que esto comience a discutirse? Pues hay que actuar políticamente en los medios y actuar en todos los planos. Necesitamos levantar la voz y mostrar nuestra preocupación por catástrofe que está dándose en este momento. Es decir, en los medios de comunicación sería muy importante difundir esta preocupación y esta alarma, pero sobre todo lo que es sumamente escandaloso es que los políticos, nada de la clase política, cero atención, cero preocupación. Sobre todo uno tuve oportunidad de ver un poco el debate en entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Y qué barbaridad, cuando llegaron al tema educativo, me escandalicé por la ignorancia que mostraba. En fin, yo creo que hay que actuar. Desde luego, yo en todos mis artículos semanales es lo que hago, invitar a la acción, a reaccionar, a actuar, a escribir, a manifestarnos, a hacer seminarios, congresos. Yo estoy en Guadalajara ahora dirigiendo el Instituto de Educación de la Universidad de Guadalajara. Y nosotros aquí, en la medida de lo posible, estamos publicando libros,
Este año se publican 2 libros nuestros y realizando eventos académicos, ¿no? Pero hay que hacerlo en todos los niveles. Muy bien. Bueno, mi última pregunta es, pues me asombro, te voy a decir por qué, Gilberto, porque en la administración de López Obrador hay gente con doctorados, con maestrías, que conocen necesariamente la validez de una buena educación en un mundo que avanza pues a pasos muy rápidos, con inversiones impresionantes, pues el caso de Corea del Sur, el caso de Finlandia, que está viendo la educación como una forma de mejorar las condiciones de la población. Y es decir, compañeros, que incluso compañeros de luchas de otras épocas, y están callados ante esta debacle. Sí, sí. No entiendo eso, Gilberto. Olvídate de la ignorancia de estas candidatas, sino porque hay 5, 6, 7, 8 personajes que pues sé que saben la importancia de la educación y están callados. ¿Qué pasa con este fenómeno? No sé, pero eso es de otra naturaleza. Yo creo que hay mucho miedo. El presidente infunde miedo, intimida, disuade, hace callar a las personas. Y su equipo, pues su equipo son personas que han renunciado a su dignidad personal. Muchos de ellos han renunciado a su dignidad personal y a defender su juicio propio ante la voluntad del presidente. Es muy triste, pero es también algo que todo el tiempo vemos en la política mexicana: la cobardía, la sumisión, la obediencia, la docilidad y la obediencia de los políticos al jefe, al supremo, al presidente, ¿no? Pero claro, este sexenio es mucho más grave por las barbaridades que hace el presidente y ante las cuales no reaccionamos siempre como debiéramos. Hay mucho miedo, yo diría. El presidente abusa de su poder, conociendo el miedo que produce en sus adversarios, en sus enemigos también. En fin. Gilberto, tú estás semanalmente en el periódico Crónica, ¿verdad? Exacto, los martes. Los martes en el periódico Crónica. Y pues yo quisiera, Gilberto, que contaras con nosotros, con nuestro espacio, por modesto que sea, bueno, para sumarnos a esta lucha. Jaime y yo estamos muy preocupados por esta situación y de verdad yo creo que tenemos que hacer muchas cosas. Pues cuenta con 2 activistas más que vamos a estar al pie del cañón para lo que tú vayas ideando, tú que tienes este conocimiento y esta gran experiencia. Tenemos que sumar a todos, tenemos que ser capaces de invitar a todos y de levantar la voz, como tú decías. Muy bien, Tere. Yo tomo nota y seguimos en contacto, ¿no? Claro que sí, Gilberto. Gracias por su invitación. Al contrario, no, al contrario, Gilberto. Qué honor tenerte, qué claro nos has explicado, cuánto hemos clarificado nuestras ideas y reforzado las cosas que nosotros presentíamos. Maestro Gilberto Guevara Niebla, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. Gracias. Estén bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa sobre educación. Hasta luego. Hasta luego.